Biblioteca del Café. Y llega uno de los momentos más esperados en nuestro café, ese rincón donde las palabras se saborean despacio. Bienvenidos a la Biblioteca del Café. Hoy nos acercamos a un libro que, aunque fue publicado hace más de 20 años, sigue levantando conciencias y dando voz a muchos silencios. Se titula El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, y su autora, Marie-France Irigoyen, es psiquiatra, psicoanalista y especialista en victimología. Fernando, ¿por qué elegiste precisamente este libro para compartir hoy con nosotros? Porque creo que es un texto imprescindible para entender una forma de violencia muy presente, pero muchas veces invisible. Irigoyen logró algo que pocos psicólogos habían conseguido hasta entonces: ponerle nombre al sufrimiento silencioso, a esas heridas del alma que no dejan moratones, pero que marcan profundamente a quien las sufre. Su libro dio voz a miles de personas que no sabían cómo explicar lo que les ocurría, personas que se sentían anuladas, manipuladas, confundidas, y que al leerlo dijeron: eso es exactamente lo que me está pasando. Es cierto, porque cuando pensamos en maltrato solemos imaginar algo físico o explícito. Pero este libro abre un abanico completamente distinto, más sutil, más psicológico. ¿Cómo define Irigoyen ese acoso moral? Ella lo define como una violencia psicológica, repetida, intencionada y destructiva, ejercida por una persona o por un grupo con el objetivo de desestabilizar a la víctima. No se trata de un conflicto puntual, ni una discusión ocasional. Es algo sistemático, metódico. Son pequeñas agresiones cotidianas. Una mirada de desprecio, un comentario irónico, una exclusión deliberada, una burla constante, que acumuladas van erosionando la autoestima de la persona, hasta hacerla dudar de sí misma. Lo terrible es que muchas veces el acosador lo hace de forma disimulada, incluso con aparente corrección. Por eso el entorno no lo ve o no quiere verlo. Y supongo que la víctima al principio tampoco, porque en el fondo todos queremos pensar que el otro no puede actuar con tanta maldad, ¿no? Exacto. El proceso comienza casi siempre con la confusión. La víctima intenta racionalizar lo que ocurre y piensa: seguro que fue un malentendido. Quizá estoy demasiado sensible, o no debería tomármelo así. Y poco a poco esa duda se convierte en un arma. El agresor se aprovecha de la empatía del otro, de su necesidad de agradar o de sentirse útil. Irigoyen lo explica muy bien. El acosador necesita dominar, pero no siempre desde la violencia abierta, sino desde el control emocional y la degradación progresiva del otro. Qué duro, porque en realidad el acoso moral no solo destruye la autoestima, sino que cambia la forma de mirar el mundo. La persona acaba creyendo que todo lo que hace está mal. Así es. La víctima entra en una especie de niebla psicológica. Su mente se llena de dudas, de miedo a equivocarse, de culpa constante. Empieza a pensar que no vale, que no sirve, que nadie la va a creer. Y ese es el objetivo del acosador: anular la voluntad del otro sin levantar la voz. En terapia esto se ve mucho: personas brillantes, competentes, que llegan totalmente destrozadas, con insomnio, con ansiedad o síntomas psicosomáticos, y tardan semanas en poder pronunciar la palabra maltrato, porque nadie les ha pegado, pero les han quitado la paz, el respeto y en muchos casos la identidad. Es impresionante cómo algo tan invisible puede causar tanto daño. ¿Dónde suele darse más este tipo de violencia? ¿En el trabajo, en las relaciones personales? ¿Dónde? El libro aborda ambos ámbitos, pero se centra sobre todo en el terreno laboral, porque ahí Irigoyen encontró un terreno fértil para el abuso. Jerarquías rígidas, miedo a perder el empleo, competencia, envidia, rivalidades. Ella estudia cómo un jefe, un compañero o incluso un grupo entero puede convertir la vida laboral de alguien en un infierno. Pero también dedica capítulos al acoso dentro de la pareja o la familia, donde se repiten los mismos mecanismos: manipulación, culpabilización, aislamiento. La autora insiste en que el acoso moral no es cuestión de género, aunque estadísticamente las mujeres lo sufren más, sobre todo en entornos laborales o familiares, donde aún persisten estructuras de poder patriarcales. Me gustaría detenerme en eso. ¿Cómo actúa un acosador? O sea, ¿hay un perfil común? Irigoyen habla de lo que se llama el perverso narcisista. Una persona que necesita dominar para sentirse valiosa. No siempre es consciente de su crueldad. A veces se convence de que corrige, ayuda o pone límites.
pero en realidad busca someter, reducir al otro a una posición de dependencia emocional. Tiene una enorme habilidad para manipular. Puede mostrarse encantador en público y cruel en privado. Sabe detectar las debilidades del otro y usarlas como arma. Por eso sus víctimas suelen ser personas empáticas, responsables, sensibles, justo las que menos merecen este trato. Y el entorno muchas veces no ve nada o incluso se pone del lado del agresor, ¿verdad? Sí, eso es lo más doloroso, el silencio cómplice. Compañeros de trabajo que prefieren no meterse, familiares que restan importancia, instituciones que no quieren conflictos. Irigoyen dice que el acoso moral se alimenta del miedo y de la indiferencia colectiva. Cuando nadie interviene, el acosador se fortalece y la víctima se hunde. Y hay un punto de inflexión. Cuando la persona empieza a interiorizar el discurso del agresor, ahí se produce lo que se llama la desmoralización progresiva. La víctima se convence de que realmente no vale y pierde la energía para defenderse. ¡Qué terrible! Porque a partir de ahí imagino que todo se agrava. Sí, porque el cuerpo también habla. Aparecen síntomas físicos, dolores, contracturas, problemas digestivos, fatiga crónica, crisis de ansiedad y también trastornos emocionales, depresión, ataques de pánico, incluso ideación suicidia en los casos más graves. La autora subraya algo importante. El acoso moral mata lentamente. No en un sentido literal inmediato, sino porque va destruyendo el deseo de vivir, la capacidad de disfrutar y la confianza en uno mismo. Hay una parte del libro donde Irigoyen analiza cómo actúa la víctima frente al sistema, especialmente en el trabajo. Cuando acude a recursos humanos o denuncia y la respuesta es silencio o burocracia. Exacto. Ella explica que el sistema muchas veces revictimiza. En lugar de proteger, duda. Se exige a la víctima que demuestre algo que es, por definición, difícil de probar: la intención psicológica. Por eso muchas personas desisten o acaban renunciando al empleo antes que seguir luchando. Y ese es otro tipo de violencia, la institucional, que perpetúa el maltrato bajo la excusa de no hay pruebas suficientes. Sin embargo, el libro no se queda en la denuncia, también propone caminos de salida, ¿verdad? Sí. Irigoyen plantea 3 grandes ejes para la recuperación: comprender, nombrar y reconstruir. Primero, comprender que lo que ocurre no es culpa de uno mismo. Después, nombrar, ponerle palabras, porque mientras no se nombra el maltrato, sigue actuando desde la sombra. Y por último, reconstruir la identidad con ayuda profesional, con apoyo social y sobre todo con tiempo. Ella insiste en que la terapia no debe centrarse en el agresor, sino en devolver a la víctima la confianza y el poder personal que perdió. Es un proceso muy parecido a una rehabilitación emocional. Totalmente. Y como toda rehabilitación requiere paciencia, porque la persona ha vivido una manipulación profunda. En muchos casos no hay que sanar el dolor, sino a reaprender a percibir la realidad. El agresor ha distorsionado tanto la mirada del otro que cuando la víctima sale del círculo, no sabe qué es verdad y qué no. En el libro hay testimonios desgarradores, personas que después de años de acoso tenían miedo incluso de opinar, de pedir algo, de levantar la voz. Irigoyen lo describe como la amputación del ser. Me llama la atención que uses esa palabra, amputación, porque realmente el daño es existencial, no solo emocional. Sí, y por eso este libro trasciende la psicología. Es también una obra social, ética y política. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. ¿Qué valor damos al respeto, a la empatía, al poder bien usado? Porque el acoso moral no nace solo del individuo perverso. Nace también de un sistema que premia la agresividad, la competitividad extrema y la falta de escucha. En cierto modo todos somos parte de ese sistema. Quizá por eso el libro incomoda tanto, porque nos coloca un espejo delante. Exactamente. Nos hace pensar si alguna vez hemos callado ante una injusticia, si hemos mirado hacia otro lado por miedo, si hemos restado importancia a la humillación ajena. Y también, sin querer, hemos ejercido algún tipo de microviolencia, una burla, una manipulación emocional, una exclusión sutil. El libro no pretende señalar, sino concienciar. Nos invita a revisar nuestras relaciones desde la ética del respeto. Creo que eso explica por qué sigue siendo un texto tan citado en psicología, educación y derecho laboral. De alguna forma cambió la manera de entender el maltrato en Europa. Sí, de hecho, después de su publicación, Francia fue uno de los primeros países en legislar específicamente sobre el acoso moral en el trabajo.
y a partir de ahí se extendió a otros países, incluido España, donde este libro sirvió de referencia para psicólogos, juristas y mediadores laborales. Pero más allá de las leyes, lo que realmente cambió fue la mirada colectiva. Dejó de verse como problemas personales y comenzó a entenderse como una cuestión de salud mental y de derechos humanos. Es curioso cómo un libro puede transformar incluso el lenguaje social. Hoy todos entendemos el término acoso moral, pero antes de Irigoyen no existía con esa claridad. Así es. Por eso se la considera una de las voces más influyentes de la psicología contemporánea. Ella consiguió que miles de personas dijeran: no, no estoy loca. Estoy siendo maltratada psicológicamente, y en sí mismo es un acto de liberación. Me gustaría que hablásemos también del papel de las redes sociales. Aunque el libro es anterior a su auge, ¿crees que los principios que ella describe se aplican también ahí? Sin duda. Las redes son hoy un espacio donde el acoso moral ha encontrado nuevas formas: exclusión digital, manipulación emocional, chantaje afectivo, linchamientos públicos o sutiles campañas de desprestigio. La lógica es la misma: controlar al otro a través del miedo o la culpa. Irigoyen diría que el entorno virtual multiplica las posibilidades del acoso porque el acosador puede actuar sin rostro, sin responsabilidad inmediata. Por eso este libro, aunque nació en los 90, es más necesario que nunca. Y en las parejas jóvenes también lo vemos. Conductas de control disfrazadas de amor, como por ejemplo: dime dónde estás, mándame una foto, ¿por qué sigues a esa persona? Exacto. Esas son las nuevas formas de dependencia emocional, que en el fondo son microacosos cotidianos. Irigoyen explica que el acoso moral se alimenta de 3 emociones: el miedo, la culpa y la vergüenza. Y cuando esas 3 aparecen en una relación, algo no está funcionando bien. El amor nunca debería dar miedo ni vergüenza. Por eso este libro también sirve como herramienta educativa, para enseñar a identificar relaciones tóxicas antes de que se conviertan en destructivas. Después de todo lo que has contado, ¿con qué idea te gustaría que se quedaran nuestros oyentes? Con 3 ideas esenciales. Primero, que el acoso moral existe y puede destruir tanto el físico como lo psíquico. Segundo, que nadie tiene derecho a humillar, manipular o silenciar a otro ser humano. Y tercero, que salir es posible, pero hace falta apoyo, escucha y acompañamiento. No hay que avergonzarse de pedir ayuda. Reconocer el maltrato no es debilidad, es valentía. Y como dice Irigoyen, ponerle nombre al sufrimiento es el primer paso para curarlo. Qué gran frase para cerrar esta conversación. Un libro que incomoda, pero que también ilumina. Gracias, Fernando, por guiarnos por sus páginas y por recordarnos que el respeto no es una opción, sino una forma de cuidar la salud mental colectiva. Gracias a ti, María José, y a quienes nos escuchan. Les invito a leer este libro despacio, con un café al lado y el corazón abierto. Puede que descubran que explica mucho más de lo que imaginaban. Así cerramos esta biblioteca del café. Recordad, el silencio perpetúa la violencia, pero la palabra puede liberarnos. Hasta la próxima lectura.